Bienvenidos todos un día más a nuestro canal de Joan de Lugo y a nuestro podcast Conservando la Cabeza. Como en cada episodio me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Y bueno, hoy tenemos con nosotros de vuelta a Bernardo Ferrero, que como ya os contábamos en otro de nuestros episodios, donde estuvo con nosotros hablando un poquito de Italia, de política y de cosas así, que también es miembro del Joan de Lugo. Y nada, hoy está aquí para hablar un poco con nosotros de algunas cuestiones sobre la escuela austríaca, sobre la teoría, sobre diferencias con otras escuelas económicas también relacionadas con el pensamiento liberal y bueno, también hacernos preguntas sobre, por ejemplo, si la escuela austríaca es verdaderamente dogmática. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar y si quieres empezar tú, Dani, comentándonos qué te parecen algunas de estas cosas. No, sí, solo me gustaría que para introducir pues la cuestión, que diga si Bernardo puede decir cuáles son básicamente las principales corrientes o escuelas de economía relacionadas con el pensamiento económico liberal y a grandes rasgos cuáles son las diferencias que él encuentra más significativas entre las aproximaciones de esas diferentes escuelas. Porque, claro, sobre todo, pongamos que la escuela austríaca, a pesar de que ahora cada vez es más conocida, sigue siendo, sobre todo en el ámbito académico, pues minoritaria, y hay otras tradiciones que tienen más éxito, digamos, son, como se suele decir, mainstream, y entonces pues sería interesante analizar cuáles son las diferencias y por qué pueden influir en ese que en el ámbito académico la escuela austríaca tiende a ser todavía, incluso ahora actualmente, un poco más marginal. Pues a la hora de bueno, buenas tardes a todos primero. Para empezar, en teoría hay varios pensadores, varias escuelas de pensamiento, de economía dentro de la, de la categoría, ¿no? Del liberalismo, por así decirlo, eh, pero realmente podríamos dividirla en dos, porque están los austríacos por un lado y la escuela, por así decirlo, neoclásica por el otro. Pero si queremos un poco categorizar más o ser un poco más precisos, pues dentro del umbral dentro del grupo de la economía neoclásica, pues tenemos, por ejemplo, a la economía, a la escuela de Chicago, tenemos a la escuela de Public Choice, la escuela de Bloomington es pues una parte dentro de la escuela de Public Choice, y también tenemos otra rama como la nueva escuela clásica de macroeconomía y eso. Entonces tenemos a varios pensadores liberales dentro también del pensamiento neoclásico, incluso anarcocapitalistas. Pienso, por ejemplo, en David Friedman y otros. Pero que claro que a nivel de económico pues difieren. ¿En qué se diferencian? Pues hay muchísimos aspectos, sobre todo en el aspecto macroeconómico. En el aspecto microeconómico pues tienen diferencias más metodológicas, que no son que no hay absolutamente que transcurar, pero en lo macroeconómico, por supuesto, es donde tienen más diferencias. Para empezar, en la parte microeconómica, porque, por ejemplo, si tomamos la escuela austríaca y la comparamos a la escuela de Chicago, pues la primera cosa que igual más importante de todas es la cuestión metodológica acerca de cómo construir la misma ciencia económica, de los supuestos, ¿no? De la ciencia económica y de cuál es el método apropiado para investigarla y qué tipo de conocimiento nos puede proporcionar. La escuela austríaca, pues, bueno, desde una perspectiva pues, más kantiana o más aristotélica, pues ha evidenciado de forma bastante clara, ya desde el principio, desde Karl Wenger, que la ciencia económica es una ciencia social que, sin embargo, puede llegar a darnos un conocimiento verdadero y cierto, o apodíctico, como diría Mises, pero no de una forma, no de la misma manera de las ciencias naturales. Por tanto, nos proporcionan leyes de tendencia, ¿no? Y no leyes, por así decirlo, exactas, siempre teniendo en cuenta pues, que en el mundo es una realidad compleja y por tanto
hay que pues, hacer abstracciones y tener en cuenta pues, supuestos que no se dan en la realidad, como el ceteris paribus, el ceteris paribus, pues la idea de que todo permanezca igual, pero partiendo de un asunto, de unos asuntos pues, ciertos o certeros, como la idea pues, de que la gente tiene fines, busca medios para satisfacer esos fines, vive en un mundo de escasez, tiene valoraciones subjetivas, pues a partir de esos pues, asuntos básicos intenta mejorar su nivel de vida, pues, y añadiendo cada vez más elementos, pues se llegan a lo que se consideran las leyes económicas y se llega a través pues, de un análisis lógico-deductivo o priorístico lógico-deductivo. Pues se parte de algunos temas que son verdaderas a priori y después a través de un proceso de deducción pues se llega a leyes que son a su vez, siempre y cuando el razonamiento se usa de forma correcta, pues se llega a leyes ciertas. Eso no quiere decir que no se pueda debatir sobre esas, porque, repito, el proceso de lógico de deducción puede ser que esté equivocado, que alguien se haya equivocado, y entonces eso no quiere decir que no pueda haber debate. Pero cierto es que una vez que el proceso lógico deductivo es correcto, pues siempre y cuando los supuestos son ciertos y sabemos que son ciertos de forma autoevidente o intuitiva, pues tienen que ser también las conclusiones correctas. La escuela de Chicago y las escuelas en general neoclásicas, pues todas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues adoptan un método distinto, pues un método que intenta en cierto sentido copiar, emular el método de la ciencia en sentido estricto, de la ciencia natural. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues importa el método falsificacionista de Karl Popper, sobre todo a través de la figura de Milton Friedman y su famoso ensayo de 1953, la metodología de la economía positiva, donde él básicamente pues, nos importa pues, el método de Popper y lo aplica a la economía, diciendo que la economía lo que tiene que hacer no es partir de asuntos correctos o llegar a leyes pues así de tendencia, ¿no? Sino lo que nos sirve a la economía es para predecir y da igual pues, cuáles son los puntos de partida, si son ciertos o no. De hecho, mejor que no lo sean, ¿no? Dice incluso Friedman, siempre y cuando nos pueden ayudar a predecir mejor el futuro. Y se aceptan pues estas leyes de una forma temporánea, pues hasta que no sean refutadas por la experiencia histórica concreta. Por tanto, así vemos dos impostaciones muy distintas a la hora de determinar cuál es el método, cuáles son los puntos de partida y cómo continúa el proceso científico, ¿no? Cómo evoluciona el proceso científico de buscar leyes, de comprobarlas y todo lo demás. Friedman, por ejemplo, estaba convencido de que éramos, pues, que la única manera pues, para tener un debate, ¿no? era tener esta filosofía popperiana, porque si no la gente se iba a pelear unos entre otros se iban a pelear. Pero no, los austríacos dicen que pues, la gente, o sea, nos podemos equivocar, pero hay que tener en cuenta que la ciencia económica, a pesar de ser distintas a otras ciencias sociales, como igual la historia, por ejemplo, pues sin embargo es distinta a las ciencias naturales y entonces hay que emplear pues, un método que le es más apropiado y que tenga en cuenta pues, la creatividad empresarial, la idea que la gente cambia continuamente de valoraciones, que no es robótica, que entonces no cumple ahí leyes de algebraicas o leyes o sistemas de ecuaciones particulares antes de escoger el nivel óptimo, ¿no? de bienes que consume y tal. Entonces, esto para empezar, no sé, después, Dani, ¿qué opinas acerca de esto? Bueno, yo creo que el ensayo al que haces tu referencia de Friedman, que es uno de los peores ensayos del autor y una de las atrocidades más grandes en cuestión de metodología y de epistemología.
Es un ensayo realmente malo y que tiene errores muy graves. Uno de ellos, por ejemplo, él hace esa analogía que decías tú con lo de las ciencias naturales, o más bien con una determinada filosofía sobre que dice qué es lo que hacen las ciencias naturales, una filosofía de la ciencia. Y entonces se defiende la idea de establecer los modelos que simplifican la realidad y cuyos postulados ni siquiera tienen que ser verdaderos y solo deben servir para predecir, como bien decías tú. Pero una de las justificaciones que emplea para hacer eso es decir que cada vez que tú intentas hablar de la realidad, pues siempre vas a hacer un modelo que no puede tener en cuenta la realidad completa. Es decir, cuando tienes en cuenta, por ejemplo, las cuestiones económicas, pues a las personas solo puedes tener en cuenta algunas cosas de las personas y tienes que dejar de lado otras. No puedes saber, por ejemplo, cuáles son el color del pelo de todas las personas o si son zurdos o diestros o si tienen hijos o no tienen hijos. Y entonces él dice que por eso es necesario la simplificación y la realización de modelos. Y sobre esto, Roderick Long tiene una crítica muy buena, que es decir que Milton Friedman primero no sabía mucho sobre estas cuestiones de filosofía de la ciencia y entonces no era capaz de distinguir entre lo que se conocen como abstracciones precisivas y no precisivas, o abstracciones precisas y no precisas. Las precisas son aquellas que necesitan tener en cuenta todos y cada uno de los elementos de una determinada cuestión, pero las no precisas no necesitan todos y cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, esto se relaciona también con la filosofía aristotélica tomista, es decir, que desde un punto de vista aristotélico tomista, que básicamente es el que también seguía Menger cuando empezó a desarrollar sus cuestiones sobre economía, lo que buscas al estudiar un determinado ente son sus características esenciales, aquello que distingue a un ente de todos los demás entes en el mundo y por lo tanto hay otras características que son contingentes o que no son esenciales que no necesitas incluir para estudiar en profundidad un determinado fenómeno. Por eso no es verdad que tú necesites hacer siempre, tal como creía Friedman, una simplificación artificial de la realidad para estudiarla. Y esto se relaciona con con esa idea también popperiana, que al fin y al cabo también es una idea que viene siendo contradictoria, porque Popper intentaba resolver un problema que venía de la escuela del Círculo de Viena. El Círculo de Viena distinguía entre dos tipos de proposiciones, las proposiciones analíticas, que serían proposiciones, definiciones puramente tautológicas, que son verdaderas, por definición, evidentemente, pero que no nos dan conocimiento sobre el mundo real. Y luego estarían las proposiciones sintéticas, que son aquellas que sí nos dan conocimiento sobre el mundo real, pero que necesitamos estudiar empíricamente. Entonces, para una proposición sintética necesitamos demostrarla y la escuela de Círculo de Viena tenía un punto de vista positivista, es decir, si podíamos probar una determinada proposición empíricamente a través de un experimento, entonces quedaba demostrado que esa proposición era verdadera. Y lo que hace Popper es simplemente cambiar ese punto de vista verificacionista, del pasar del verificacionismo al falsacionismo. Pero las dos grandes categorías siguen intactas, es decir, seguimos teniendo las proposiciones sintéticas y las proposiciones analíticas. Y el problema que tiene esta postura, tanto la de Popper con el falsacionismo como la del Círculo de Viena con el verificacionismo, es que son autocontradictorias, puesto que la propia proposición que afirma que hay dos tipos de proposiciones tiene que ser a su vez o bien una proposición analítica o bien una proposición sintética. Si es una proposición analítica, no nos da conocimiento sobre el mundo real, por lo tanto no sería una mera tautología, una convención, y si es una proposición sintética, o bien hay que demostrarla a través de un experimento, cosa que no se hizo, y además puede ser sometida en la versión de Popper a refutación. Por lo tanto, no tendríamos motivos para aceptar la propia división entre esas dos grandes categorías.
Por lo tanto, el punto de vista de Friedman parte de una posición metodológica muy poco firme. No sé cómo lo ves tú eso. Sí, sí, sin dudas. Y de hecho, claro, y de hecho creo que también esto está bastante conectado con el análisis que intentan hacer los austríacos, que cuando ponen ejemplo, o sea, pienso por ejemplo en el mercado de von Bauer, de los caballos, de gente ahí empujando por lado de la oferta, por lado de la demanda, obviamente pues hay muchos detalles que están fuera del análisis, pues no se sabe la edad de aquellos que venden, a qué propósito, por qué propósito lo hacen, o sea, sabemos que quieren ganar dinero y el máximo dinero, nos dice von Bauer, pero no nos dice después para qué quieren gastarlo, todas cosas que salen de la... Pero claro, su idea no es hacer ¿cómo podemos decir? Un análisis histórica, donde sí igual necesitarías ese tipo de conocimiento, ¿no? De por qué entró a esta hora en el mercado, por qué se organizó y tal. Él intenta hacer un análisis teórico para ver cómo se determinan los precios y lo único que le interesa pues son las cuestiones esenciales, ¿no? Generales, la forma de la acción humana y no su materia, por así decirlo. Entonces creo que esto no lo tenía claro Friedman y no lo tienen muy claro en general la escuela neoclásica. Con lo de la falsación es incluso peor que la verificación, porque realmente estamos casi en el nihilismo de no poder saber nada de nada, por cierto, y no poder, o sea, él dice que no podemos averiguar nada realmente, simplemente podemos decir que hasta ahora esto no ha sido falseado, que es una posición incluso peor. Y además los del Círculo de Viena, pero aquí si me equivoco me puedes corregir, lo que ellos intentan establecer al principio es establecer cuáles son las proposiciones que tienen un significado y cuáles no las son. Y el propósito de Popper es aún más megalómano y es determinar qué es lo que es ciencia y lo que es pseudociencia. O sea que aquí tenemos también, como podemos decir, y de hecho se emplea como modelo para la ciencia. Y este monismo metodológico, ¿no? Que al final, como dice Hayek, que equivale al cientificismo, al cientismo, pues ha hecho mucho daño en la economía. Y otro tema también donde entran en contradicción es la idea de que para poder observar, averiguar, falsear, necesitas ir al mundo real con unos conceptos claros teóricos. O sea, te necesitas tener un, un framework, como se dice en inglés, teórico, para que puedas analizar, por ejemplo, si la demanda y la oferta en cada momento se igualan o no se igualan, si el mercado del trabajo pues funciona de una forma subóptima. O sea, todas estas cosas, para saber todas estas cosas necesitas saber qué es la demanda, qué es la oferta, cómo funcionan, qué quiere decir el hecho de que haya desempleo. O sea, todas estas categorías, o sea, tú no puedes ir a la realidad y decir, pues hay desempleo, si no sabes qué es y cómo se forma un mercado de trabajo, cómo se forman los precios. Entonces, necesitas un conocimiento previo básico que sea cierto para después incluso entender la realidad misma, porque si no, no puedes entenderla. Entonces, aquí también tienes y lo de lo que mencionaste tú de la falsación, lo dice Mises en un libro que no es muy leído, creo que lo escribió en 1962, igual uno de los últimos, ¿no? De The Ultimate Foundation of Economic Science, donde él dice precisamente a Popper que él intenta decir que no puede haber proposiciones sintéticas a priorísticas, cuando sin embargo su misma proposición y su mismo es por sí mismo una proposición sintético a priorística. Entonces cae en esa contradicción. Y esto del método realmente es muy importante, creo, por varias razones. Primero, porque pone la economía sobre bases, por un lado, así hipotéticas, que se pueden falsear continuamente y tal, y por el otro lado tenemos una ciencia que podemos llegar a leyes así erróneas y tal, pero que las pone sobre bases mucho más sólidas. Y después, a nivel ideológico, cierto es que si tú crees que las leyes, por ejemplo, de que el comunismo no funciona, son apodícticas, no necesitas fomentar decir, hay que probar el comunismo a ver cómo funciona en cada momento histórico distinto. Y además, si tienes la visión de la falsa, sí, los explica muy bien Hoppe,
pues que siempre puedes decir que no calculaste algunos parámetros, algunas variables, y entonces que tienes que volver a hacer el experimento. Y creo que no está bien hacer continuamente experimentos de ese tipo sobre la sociedad. Básicamente nos ponen todos en un laboratorio y a ver lo que pasa. Entonces creo que tiene algunas ramificaciones pues perversas, eso es. Willard Van Orman Quine, un gran, bueno, también un famoso filósofo de la ciencia, le hacía esa crítica también a la posición de Popper. Es decir, que cuando tú hablas de falsación, parece como que das por supuesto, debes dar por supuesto necesariamente que todas las otras proposiciones que están implícitas, que no están explícitas en lo que tú estudiaste, es decir, de lo que depende de las otras, a lo mejor otro tipo de ciencias, de lo que depende de lo que tú estás estudiando, tienes que dar por supuesto que son correctas. Sin embargo, con lo de la falsación, no sabes si lo que estás falsando es la proposición que tú estás estudiando, sino alguna de las otras proposiciones que están implícitas en los otros tipos de ciencias. Como por ejemplo, si tú estás estudiando el movimiento de una órbita, la órbita de algún satélite sobre un planeta, y lo estás estudiando con un determinado aparato, o sea, como por ejemplo un telescopio, y haces una determinada hipótesis y luego haces un experimento con esos aparatos y falsas la hipótesis, realmente no sabes si lo que estás falsando es esa hipótesis o si lo que a lo mejor no funciona o lo que deberías estar falsando es alguna de las hipótesis intermedias en relación, como por ejemplo, con las leyes ópticas o con el funcionamiento de los aparatos que estás utilizando. Entonces es imposible saber que tú estás realmente falsando la hipótesis que pretendes falsar, porque tienes que dar por asumido que todas las otras hipótesis previas son correctas y eso lo tienes que hacer de forma a priorística. Por lo tanto, entra continuamente en contradicción. Sí, y otra de las cosas... ¿Cómo? No, digo que sería parecido a esto de que viene diciendo también Huerta de Soto, Mises y tal, ¿no? De tener un conocimiento previo apodíctico, ¿no? Para poder incluso falsear. Sí, para poder saber que algo es falso, primero tienes que partir de algo que es verdadero. Pero el problema es además que tú no podrías saber que lo que estás falsando es la proposición que supuestamente estás falsando. Por eso siempre está sobre arenas movedizas esa filosofía de la ciencia. Pero luego, además, otra de las cosas que a mí de las que hablaste antes, en relación con el ensayo de Friedman, es en relación con lo de la predicción. Que le adjudican tanta importancia lo de ser capaz de predecir determinados acontecimientos. Y esto tiene relación también con el deseo de copiar o de emular los resultados de las ciencias naturales. Y sobre esto yo tengo una especulación, llamémoslo así, muy por encima, una idea especulativa muy por encima, que no sé, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre ella, porque... sobre los estudios sobre el autismo, especialmente sobre el síndrome de Asperger se llama, pues autores como Simon Baron Cohen o Tony Attwood hablan de que una de las características principales que tienen los autistas o que tienen problemas en sus relaciones sociales es porque carecen de lo que ellos llaman, así es entre comillas, teoría de la mente. Y una teoría de la mente para estos autores es la capacidad de atribuir estados intencionales a otras personas. Entonces, un autista tendría dificultades en atribuir estados intencionales a otras personas. De hecho, un autista trataría a las mujeres como objetos. Sería... a las mujeres y a los hombres. Trataría a todo el mundo como objetos. O tendría dificultades en entender el comportamiento de los demás porque tiene dificultades en atribuirle estados intencionales. Bueno, pues hay determinados autores que habla, esto es muy especulativo todo y muy general también. Hay determinados autores que hablan de que muchos de los principales autores que fueron importantes en la revolución científica y en el desarrollo de las ciencias naturales, estoy hablando de personas como Newton por ejemplo, pues que muchos de ellos tenían determinadas características que hacen presumir que podrían a lo mejor tener algún tipo o estar dentro de lo que se conoce como el espectro del trastorno de autismo, porque los autistas en este sentido tendrían una ventaja al estudiar determinados fenómenos, por ejemplo, tienen determinadas
si combinan una alta inteligencia con una gran obsesión, con una gran capacidad para comprender sistemas, que es lo que dice, por ejemplo, Simon Baron Cohen, que es una diferencia crucial, que tienen una mente mucho más centrada en el estudio en el funcionamiento de cómo funcionan sistemas de objetos. Bueno, pues esto le daría una ventaja combinada con una gran inteligencia de determinadas personas y esto explicaría en parte, según algunos autores, el desarrollo de estas teorías científicas. Y desde mi punto de vista, si esto fuese correcto, también podría explicar después el proceso, en el intento de imitación de las ciencias naturales realizado por los economistas, se lleva a determinados errores, porque la ventaja que tendrían estos individuos, si es que es verdad que con todas estas cualificaciones, que tienen algún tipo de problema para comprender estados intencionales, pero tienen ventajas para comprender cómo funcionan sistemas no intencionales, si esto es verdad, los economistas, al intentar emular los métodos de las ciencias naturales, estarían, primero, no conseguirían ninguna de las ventajas que tienen las ciencias naturales y sí conseguirían los errores o las dificultades que padecerían, por ejemplo, aquellas personas que tienen algún tipo de este trastorno autista, porque no serían capaces de comprender o estarían estudiando un objeto con un método inadecuado, porque no estaría estudiando a seres con estados intencionales, sino que estarían utilizando métodos que son adecuados para predecir el comportamiento de objetos. Entonces, a mí me parece que en ese proceso de imitación o de emulación de las ciencias naturales, las ciencias económicas se transforman en una especie de ciencia autista, que trata a las personas precisamente como si fueran objetos y por lo tanto piensa o intenta que es capaz de predecir cuáles van a ser las reacciones o lo que va a ocurrir en el futuro, en lugar de intentar comprender de forma lógica o formal cómo funcionan las características o las categorías necesarias de la acción humana, teniendo en cuenta que los seres humanos tienen fines e intenciones y buscan cumplir y satisfacer determinadas necesidades. O sea, tú básicamente dirías que en el estudiar la ciencia económica a través de un método así cientificista de la ciencia natural, pues los economistas se vuelven en cierto sentido autistas, o por lo menos la ciencia económica se vuelve autista, ¿no? Quizás el ejemplo principal lo vemos de lo que dices tú cuando analizan, por ejemplo, el debate del cálculo económico en los años 20 y 30. Y efectivamente, incluso liberales, pues, pienso, por ejemplo, bueno, ya había muerto entonces, pero Pareto antes de morir, o en sus varios tratados de economía, decía, lo importante es que no es que la gente se muera, no, es que antes de morir me den sus curvas de indiferencia, entonces yo pues puedo resolver el problema del equilibrio general. Me va a costar un poco, no va a ser prácticamente igual que un mercado. Y eso, claro, eso es porque tienen una visión, por así decirlo, autista, como dices tú, o pensar que la gente son objetos que casi inmutables, o como dice Huerta de Soto, pingüinos, que todos reaccionamos ante los acontecimientos de una forma así mecánica. Y en el cálculo económico, pues se ve muy bien porque para la gente, pues estas cosas que son los precios, las valoraciones y tal, son todas cosas que están ahí como datos y que se pueden obtener también en ausencia de un proceso social que en teoría los creó al principio, ¿no? Y es ahí donde, como dice Kirchner, en eso creo que tiene razón, pues los austríacos que hasta entonces se consideraban básicamente parte del mainstream, pues empiezan a entender que tienen una concepción de la economía pues radicalmente distinta. Por ejemplo, un gran sociólogo fue a Viena, Albion Small, fue a visitar a Menger, creo, estamos hablando de principios del siglo XX, y Menger le decía, a mí me da igual que exista el nombre de escuela austríaca, para mí son todas iguales ahora mismo, no hay diferencia básicamente. Algo muy parecido venía diciendo Mises incluso hasta varios años después. Y claro, porque hasta entonces pues todos más o menos tenían
una visión parecida. Es interesante que incluso a nivel del método, hasta la Segunda Guerra Mundial, básicamente la idea era esta, que la economía era una ciencia aparte, por así decirlo. Aparte, me refiero a una ciencia aparte de la ciencia natural, era una ciencia social y que tenía que ser estudiada a través de un método distinto que podríamos llamar un método a priorista. Hay este muy buen libro, ¿no?, de Hoppe, La ciencia económica, el método austríaco, donde lo dice muy bien, y Rothbard también, ¿no?, de que gente como Say, como los mismos liberales franceses, como Nassau Senior, hasta llegar a Menger, a Mises, a Rothbard, pues todos tenían, o Robbins, Lionel Robbins, ¿no?, que a veces se piensa que cambió un poco las cartas, ¿no?, malinterpretando Mises. Es claro que en su libro más importante, donde da la definición de lo que es la economía, pues tiene una idea muy parecida a la idea de Mises y a la idea de los austríacos. Es precisamente después de la Segunda Guerra Mundial donde se corrompe, por así decirlo, todo el sistema por la avanzada, pues, de la matemática en la economía, que empeoró todo. Quizás el primero en desarrollar todo esto fue Schumpeter, pero Schumpeter lo que tenía no era un muy buen conocimiento de las matemáticas, entonces no creó muchos daños. Pero después, en la Segunda Guerra Mundial, pues sí que se empezó a usar las matemáticas, y de hecho, si no utilizabas las matemáticas para comprobar, o con la econometría y tal, pues no eras considerado, no te consideraban un economista. Entonces vemos aquí una diferencia increíble entre la escuela austríaca y las otras escuelas. Acerca de la predicción, la escuela austríaca dice algo muy claro, que la predicción como tal la pueden hacer los agentes económicos en su papel de empresario, desarrollando su función empresarial, intentando predecir lo que va a pasar, arriesgando su capital, y si aciertan bien ganan dinero, y si no aciertan lo pierden. Y en el mercado, pues podemos decir, a través de la competencia, pues hay una tendencia a que los empresarios que toman ese tipo de decisiones, pues aciertan, porque si no aciertan, pues se van del mercado. Entonces el mercado tiene esa competencia así dinámica que hace sí que haya un orden así dinámico por un lado y coordinador por el otro. Pero el teórico como tal solo puede hacer predicciones, como decía Hayek, pattern prediction, predicciones de tendencia, en sentido, pues, así general, sin saber las cuestiones así específicas. Y esta diferencia, pues las otras escuelas de pensamiento no las tienen. Tienen la idea de que el tiempo es una cuestión analógica, simplemente, pues T1, T2, T3, y no conciben el tiempo, entonces conciben el tiempo de una forma newtoniana y no lo conciben de una forma bergsoniana, ¿no?, donde entre el tiempo 1 y el tiempo 2 también hay cambios en los datos, cambios en las valoraciones, cambios en el conocimiento, y entonces, claro, aquí es una diferencia que nos puede parecer así marginal, pero que lleva a conclusiones muy distintas acerca de cómo conceptualizamos el sistema económico y, en consecuencia, cómo conceptualizamos la sociedad misma, porque la sociedad, como bien decía Mises, surge del problema económico. Si no hubiera problema económico en el fondo, para aumentar la productividad y vivir una vida así más digna, pues no tendría mucho sentido especializarnos, dividirnos el trabajo, comerciar y todo este tipo. Entonces tiene unas consecuencias bastante importantes la idea de cómo conceptualizamos el ser humano y cómo conceptualizamos su interacción con los demás. Ahora hablamos ya de algunas, principalmente de la diferencia en relación con el método entre la escuela austríaca y estas otras escuelas que son más neoclásicas, pero ¿qué cosas positivas o qué cosas que podamos encontrar de valor desarrollaron estas otras escuelas? Porque tenemos que tener en cuenta que también hay autores dentro de ellas que son muy relevantes, muy importantes y que hicieron cosas que tienen importancia. Entonces, ¿qué cosas destacarías tú de cada una de estas, la Escuela de Chicago, de la Public Choice o de la Escuela de Bloomington, como cosas valiosas que podemos aprovechar y que podemos integrar dentro de
de un conocimiento mayor en relación con las cuestiones sobre economía o la sociedad? Buena pregunta. En el tema microeconómico, yo creo que la escuela de Chicago es muy distinta a la escuela de economía austríaca. Sin embargo, hay varios pensadores como Thomas Sowell que desarrollaron bastante bien el tema del conocimiento de Hayek. Sin embargo, igual no llegaron tan lejos como otros en explicar por qué hay esa diferencia, ¿no? Del conocimiento disperso y conocimiento más científico o centralizable. Y entonces Thomas Sowell, por ejemplo, es un buen autor en este sentido, que se aproxima a las dos corrientes y creo que nos puede aportar mucho un estudio de sus libros, especialmente Basic Economics. Milton Friedman, en la parte microeconómica es buenísimo. O sea, me refiero en la parte más, cuando habla de libre mercado, el comercio, el salario mínimo, todo ese tipo de análisis es perfecto. El tema es cuando empieza a hablar de cuestiones macroeconómicas, como el dinero, donde se pierde. Sin embargo, algunas cosas positivas creo que me perdonarán a aquellos igual que no lo piensan, pero igual algunas cosas positivas se pueden aprender. Y es, por ejemplo, la idea de que las ventajas monetarias, las ventajas de una expansión crediticia son siempre temporáneas. Nunca son, nunca a largo plazo puede realmente incrementar el empleo, la productividad y tal. Y es la famosa refutación que él hace en 1968, creo, de la curva de Phillips, como había sido desarrollada por los keynesianos a partir de un estudio realmente al final empírico, donde se pensaba que había un trade-off pues, entre inflación, por un lado, y tasa de empleo. Y lo que dice Friedman es no, que esta visión es simplemente una visión temporánea y que realmente lo que pasa es que se están engañando a los trabajadores que piensan que su salario es igual o incluso que ha aumentado un poco, mientras que en la realidad pues ha disminuido, y en cuanto se dan cuenta de que en términos reales ganan menos, pues se reajusta el mercado y se vuelve pues a la situación previa. En ese mismo artículo, Friedman mismo pues reconoce, por ejemplo, que no es verdad lo que nos dicen los keynesianos, o sea que la oferta, cuando se expande la oferta monetaria, se bajan los tipos, cuando hay inflación se bajan los tipos de interés. Él dice que generalmente lo que pasa es lo contrario, se refiere también a los estudios de Wicksell, y es que cuando obviamente hay inflación, se expande la oferta monetaria, aumentan los precios y la prima de inflación sube, por tanto el tipo de interés a largo plazo tiende a incrementar, y que la visión de que el tipo de interés baja es simplemente una visión cortoplacista, que en el corto plazo, dado que los nuevos créditos se ofrecen en el mercado, bueno, que el nuevo dinero se ofrece y es vendido, por así decirlo, en el mercado temporal o del crédito, entonces hace que temporalmente se baje el tipo de interés. Entonces, bueno, tiene también varios errores incluso en este tipo de análisis, pero creo que hizo o sea, fue muy importante a la hora de derrumbar en esos años, estamos hablando en los años donde empieza, ¿no? ese periodo particular donde los keynesianos no saben explicar, que es el periodo de la stagflación, pues creo que el análisis de Friedman por lo menos nos llevó a un mejor camino. Después tenía la idea, por ejemplo, que la política monetaria, no obstante todo, pues tenía efectos dentro de 12 meses, creo que decía, o dentro de un periodo bastante largo de tiempo. Entonces, que la política monetaria no es como piensan a veces algunos economistas, en que va a tener sus efectos ya inmediatamente y va a resolver los problemas. De hecho, y mientras tanto, el mercado puede cambiar, entonces lo que nos podía parecer una política monetaria apropiada en el tiempo 1, dada las condiciones en el tiempo 1, ya que los efectos de esa política monetaria van a tener efectos en T3, por así decir, en términos neoclásicos, pues igual el mercado ahí ha cambiado y lo que hace simplemente es empeorar el problema o por lo menos no resolverlo. Creo que son críticas que podemos aprender un poco de ellas, o por lo menos podemos decir que tienen algo de sentido. Cierto es que no son completas y que los austríacos mismos
fueron capaces de desarrollarlas incluso con más precisión. Simplemente un apunte, la idea de la curva del ataque de la curva de Phillips a Friedman está bien, pero el problema ¿cuál es? El problema es que él dice que al final se vuelve a la situación inicial, y lo que nos viene diciendo Mises y la teoría del ciclo económico es que es verdad que los efectos, por así decirlo, no positivos, pero los efectos visibles se ven a corto plazo, y a largo plazo no hay ningún efecto, por así decirlo, positivo. Pero que la estructura de producción no puede ser, es compleja y no puede ser revertida de una forma, ¿no? Es irreversible, ¿no? Los errores que se cometen en esa etapa de burbuja, en esa etapa de distorsiones debidas a la expansión crediticia, no se pueden revertir. El capital es específico, heterogéneo, es de distintas duraciones, se encaja en la estructura productiva de una forma muy especial. Entonces, o no se puede revertir, o si se revierte, pues se pierde muchísimo en el proceso. Y esta visión Friedman no la tenía porque él consideraba, pues, como sus colegas, y como bien venía diciendo ya de la escuela de Chicago, ya desde, o por lo menos los herederos, los predecesores de la escuela de Chicago, como John Bates Clark, que la estructura de producción no tiene ese aspecto temporal, donde el capital es simplemente un fondo que se va autorreproduciendo en el tiempo casi de forma automática. Entonces no podía haber estas cosas. Pero bueno, algunas cosas positivas las tiene. La public choice también tiene algunas cosas positivas. Por ejemplo, a la hora de decir indicarnos cómo funciona o mal funciona el sistema burocrático, la interacción entre políticos, burócratas, funcionarios, electores, como hay una asimetría de información que es mucho más pervasiva y mucho más dañina que la asimetría de información que se da en el mercado, a través, por ejemplo, de la idea de la ignorancia racional, o de la irracionalidad racional, o de la idea del cortoplacismo, ¿no? Y entonces, a nivel comparativo, el análisis entre el sector público y el sector privado, creo que tiene algunas cosas positivas. O, por ejemplo, la idea de rent seeking, ¿no? Y que son costes añadidos al sistema público, que la gente, pues, para proteger sus ahorros o para obtener beneficios, gasta recursos para recibir rentas, entre comillas. No es una palabra que a mí me gusta porque no hay nada malo en la renta, pero bueno, rentas políticas, y esos son costes añadidos a la sociedad, porque podría ser dinero que, en vez que ser gastado para corromper o para persuadir los políticos, pues se podría gastar o invertir para satisfacer mejor las necesidades de los consumidores. Después tienen sus problemas, y es que ellos emplean una visión neoclásica, entonces no logran distinguir muy bien la diferencia entre un mercado privado y un mercado público. Un mercado público me refiero a un mercado político, y hay diferencias esenciales, y es que en uno se utiliza la fuerza y en el otro se usa la cooperación voluntaria. En el libro El cálculo del consenso, que es un libro que os recomiendo a todos que lean, pero hay partes muy claras donde Buchanan y Tallock dicen que en principio la cooperación política también podría, como el mismo mercado, llevar a la satisfacción de los deseos. Pues la gente coopera a nivel colectivo también para satisfacer sus necesidades de la misma forma casi que el mercado privado, y eso es claramente, pues, un error, porque no es así. De hecho, no es así porque se emplea la fuerza, se emplea los medios políticos. De hecho, en la prefacción, si no me acuerdo mal, lo que dicen Buchanan y Tallock, y es que ellos no creen en la visión marxista de la lucha de clases aplicada al gobierno. No creen que el gobierno explota la sociedad, no creen que hay una lucha de clases entre los que tienen poder político y los que sufren las consecuencias del poder político. Y obviamente los austríacos, pues, tienen una visión distinta. El otro problema que tienen es que emplean todo esto de una forma, generalmente, no todos, generalmente de una forma estática. Entonces, cuando hablan del mercado político,
los políticos parecen que simplemente responden, ¿no?, a las demandas de los lobbies o de los intereses específicos, y en la realidad lo que pasa pues es algo más complicado, donde también hay una función empresarial política, donde los políticos proponen nuevos programas, donde intentan, ¿no?, atraer las rentas ya desde un principio. Entonces, creo que el análisis, o sea, creo que varias escuelas de pensamiento económico liberal nos pueden proporcionar algunos, pueden aportarnos algo, pero la visión austríaca lo que tiene es que es más completa y que puede explicarnos todo con más detalle. No sé si estás de acuerdo en lo que vengo diciendo. Sí, y bueno, yo añadiría algunas cosas más, por ejemplo, o sea, algunas cosas positivas que se pueden destacar. Por ejemplo, la división que hace Frank Knight entre riesgo e incertidumbre, que es también muy similar a la realizada por Mises, o de la Public Choice, lo que dices tú, sobre todo el punto de vista de que se estudia, por lo menos se estudia también a las acciones de los políticos como que son autointeresadas, porque muchas veces se tiene ese punto de vista cuando se habla de el mercado hace esto, los empresarios hacen esto porque son egoístas y buscan sus propios intereses, pero parten de un punto de vista como que los políticos, los burócratas son todos seres angelicales que no tienen intereses egoístas ni buscan satisfacer sus propios intereses a expensas de los demás. Entonces, en ese sentido es un buen instrumento porque te permite analizarlo de la misma forma. Y luego, por último, de la escuela de Bloomington, pues todo el desarrollo que tienen sobre cómo estudian aquellos sistemas que resuelven el problema de los bienes públicos sin necesidad de acudir al Estado, un ente colectivo que tenga el monopolio de la fuerza jurídica. Esas son tres cosas interesantes. Por otro lado, sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo que tienen esas deficiencias en la escuela de la Public Choice, por ejemplo, como parten del punto de vista del homo economicus, del maximizador de beneficios en un sentido muy reducido, tienen un punto de vista muy reducido de la acción humana, pues eso le lleva a determinados errores también. Y luego también lo que dijiste tú sobre el punto de vista del Estado, que no lo ven como un ente opresor. Pero básicamente yo estaría de acuerdo con las cosas que dijiste. Pero una de las cosas, por ejemplo, que se suelen criticar, y que tú también hiciste referencia a esto, desde estas escuelas, por ejemplo, la escuela austríaca, es que es así muy dogmática y que puede llevar al fanatismo, porque al partir de un estudio, sobre todo en la perspectiva de Mises, de la praxeología, de partir de conocimiento a priori y de desarrollarlo deductivamente, pues que puede llevar a ese tipo de cuestiones. Primero, cuando hablan de que alguien puede ser dogmático, en principio a mí ya me suena mal, porque todo conocimiento tiene que ser necesariamente dogmático, porque todo un conocimiento, un dogma es una enseñanza, Exacto, primero hay que definir qué es un dogma para que la gente se entere bien, ¿no? Porque es una palabra que últimamente se utiliza mucho con un tono despectivo y yo creo que la mayoría no sabe ni lo que significa la palabra dogma. Entonces... Sí, porque tú cada vez que dices que el mundo es de una determinada forma estás siendo dogmático, pues estás enseñando o estás diciéndole a los demás cómo es el universo, cómo es una determinada parte del universo, una determinada parte del mundo. Entonces, en ese sentido tienes que ser necesariamente dogmático, incluso por mucho que seas Popper, es dogmático cuando dice que el estudio de la ciencia tiene que ser a través del proceso de refutación de hipótesis empíricas. Ahí está siendo dogmático, está diciéndote cómo es el estudio científico. Entonces, eso es una crítica, si se hace de esa forma, simplemente es una crítica absurda. Otra cosa es que quieres decir que te puede llevar a ser irracional o un fanático, o que no vas a prestar atención a las pruebas. Pero eso es una cosa muy diferente, porque también se habla, por ejemplo, de lo de la duda, y lo de los que dudan, entonces, ¿qué son? Y eso es una forma bastante estúpida de pensar sobre el mundo. Primero, porque si tú estás afirmando que lo de la duda es muy importante, ya no estás dudando sobre la importancia de la duda. Estás, de hecho, contradiciendo lo que tú estás afirmando, porque estás siendo dogmático en la importancia de la duda. Entonces, ya por ahí ya no vamos a ningún lado. Pero luego, por el otro lado, además, es un punto de vista
que intenta plantear como una caricatura de los enemigos. Es decir, los que estudian, los que parten del punto de vista falsacionista son así como tolerantes y prestan atención a las pruebas, y los que no, pues entonces son dogmáticos y fanáticos y locos, como serían los de la escuela austríaca. Entonces, me gustaría ver que Bernardo pues, que nos dijera cuál es su opinión sobre estas cuestiones. Es que sí que somos unos dogmáticos. No, el tema es este, como bien decías tú, ¿no? El problema es que Popper y todos estos piensan efectivamente y de hecho, dicen básicamente que lo que hace la escuela austríaca es pseudociencia o metafísica. O sea, y en esto no tienen ni una duda. Friedman, por ejemplo, decía pues, que los austríacos se pelearían entre ellos de forma continua, ¿no? Mientras que unos economistas mainstream, pues uno dice una cosa, el otro dice otra, están en desacuerdo, pero lo que dicen, bueno, vamos a ver al mundo real y hacemos nuestras pruebas así, pruebas econométricas, y al final pues se determina si uno tiene razón o no. Primero, hay muchísima gente que se pelea sobre los datos porque los datos son tomados en unas condiciones no optimales, o sea, que no es verdad. La gente piensa que los datos no, casi todos tenemos datos distintos. Por ejemplo, y es algo que decía bastante bien eh, eh, Benjamin Anderson, por ejemplo, decía que los precios de los distintos productos varían incluso, ¿no? El precio de una botella es distinto en un sitio que en otro, por la noche que por el día. Y entonces, o sea, ¿cuáles son los datos que hay que tomar en cuenta? Por ejemplo, simplemente un ejemplo. Y además no vemos a matemáticos, ¿no? Que se pelean todo el tiempo, ¿no? Y sin embargo, pues tienen una visión así no empiricista en el sentido de las ciencias naturales. Buchanan, por ejemplo, también fue invitado por Walter Block a la Universidad de New Orleans y empezó a decir pues, que los austríacos eran unos dogmáticos. Y a pesar de que él pues, se sentía un fellow traveler, una persona pues, que en cierto sentido había aprendido bastante de Mises y Hayek. Pero si uno realmente estudia la escuela austríaca, sobre todo los desarrollos modernos, más contemporáneos, pues nota que hay muchísimas diferencias al interno, ¿no? Al interior de la escuela austríaca. Sobre cuestiones de economía estrictamente, microeconomía, macroeconomía, teoría del dinero, todos, incluso los que se llaman rothbardianos o los que se llaman hayekianos, entre ellos tienen diferencias de opiniones significativas. Para hacer unos ejemplos, para después no aburrir demasiado a la gente que nos escucha, pero, por ejemplo, la teoría del dinero, hay gente que considera que el dinero es un bien de capital, otros que consideran que el dinero pues, es un bien sui generis, otros que no tienen, o sea, que debaten sobre la diferencia entre demanda de dinero y ahorro, la cuestión de la reserva fraccionaria, la cuestión de si los ciclos económicos se dan siempre cuando aumenta la oferta monetaria en el mercado crediticio o depende de qué tipo de oferta monetaria va expandiéndose. Por ejemplo, si va aumentando el oro en circulación, pues va a crear ciclos económicos, o los ciclos económicos ocurren solo cuando la oferta monetaria se hace en formas de billetes de nueva creación, que sea moneda fiat o depósitos bancarios. Todos estos temas, pues hay muchísimos debates al interno y por lo menos, no sé vosotros, pero yo no veo que se estén matando unos y otros, ¿no? Claro, porque ¿qué implicación tiene aquí la palabra dogmático? Porque como decía Dani, dogma lo encierra todo, ¿no? Si yo qué sé, pues por ejemplo, si eres cristiano y no crees en el dogma cristiano, ¿qué haces con tu vida? Entonces, ¿qué encierra aquí la palabra dogma? Que simplemente eres una persona que tienes unos presupuestos que eres incapaz de debatir o de discutir porque para ti son como un Padre Nuestro y no hay manera de que te bajen de ahí. ¿O cuál sería a día de hoy el dogma de la escuela austríaca? Porque como dice Bernardo,
hay mucha heterodoxo, ¿no? Mucho autor heterodoxo cada vez más dentro de la escuela austríaca. Antes hablabais de Popper, de la falsación, de todo esto, y hay autores austríacos, por ejemplo, Zanotti, que intentan unir, mezclar o como quieras, pues la teoría de Mises, por ejemplo, con la falsación de Zanotti, que cogen cosas que a mí en principio me parecen contradictorias e intentan mezclarlas. Entonces, a mí me gustaría que me dijerais qué opináis acerca de este tema, es decir, ¿se está utilizando bien la palabra dogmática? ¿Es la escuela austríaca o todos los austríacos o que se reconocen como austríacos incluso están de acuerdo en algo a lo que se le pudiera llamar dogma? ¿Y cuál sería entonces lo fundamental, lo que no se debate, ¿no? En lo que todos están de acuerdo? Y si lo que de verdad hoy hay mucho es más eso, pues más autores heterodoxos dentro de la escuela austríaca que igual antes. ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, con lo del dogma, esto que estábamos hablando antes se utiliza como una ridiculización, porque normalmente se habla de dogma, pues se habla también del dogma, se suele referir o es una referencia al dogma de la Iglesia Católica como si fuese una cosa irracional, que no lo es, porque también hay razones para tanto de teología natural como de teología revelada para aceptarlo del dogma. Otra cosa es que luego uno no esté de acuerdo, no lo quiere aceptar, pero no es irracional. Ni por un lado la teología natural estudia de una forma puramente filosófica las cuestiones, ese tipo de cuestiones, y por otro lado la teología revelada se basa en la idea de la revelación de Dios, pero la revelación, la propia idea de revelación no es una idea irracional. La revelación es una cosa completamente racional, es decir, si yo le cuento ahora a Bernardo cómo me siento yo, qué cosas estoy pensando, qué cosas, eso es algo a lo que él ni nadie más puede tener un acceso directo. Solo yo tengo un acceso directo a las cosas que yo experimento de forma directa. Entonces, la única forma de que él pueda tener conocimiento sobre eso, sobre lo que yo estoy sintiendo, por ejemplo, de forma directa, porque él puede, por ejemplo, ponerme un escáner en el CEO y meterme en un escáner cerebral y estudiar cuáles son las cuestiones físicas que está ocurriendo en mi cerebro. Pero él no puede experimentar lo que yo estoy experimentando, lo único que puede comprobar son esos fenómenos físicos que están ocurriendo mientras yo supuestamente estoy experimentando algo. Entonces la única forma que él tiene de saber qué es lo que yo estoy sintiendo exactamente es a través de que si yo se lo digo, y eso es una forma de revelación. Pues la revelación es algo que utilizamos continuamente para operar en nuestra vida diaria, cuando hablamos con otras personas, cuando les preguntamos por determinadas cosas. Entonces la idea de revelación no es absurda. Entonces no es irracional. Otra cosa es si hubo esa determinada revelación y esa revelación divina, pero son cuestiones diferentes que nos llevaría mucho tiempo que no es el tema de la cuestión a discutir ahora. La cuestión es que cuando se habla de dogma se intenta utilizar ese tipo así como de ridiculizar. Un dogma es algo que solo crea alguien porque es imbécil y no piensa y no razona y no utiliza la cabeza para pensar sobre esas cosas. Entonces los austríacos tampoco tienen argumentos. Y no es verdad, los austríacos utilizan una serie de argumentos para presentar sus puntos de vista. Sobre los austríacos, por ejemplo, los praxeólogos o los que siguen la praxeología de Mises, presentan argumentos y sobre todo cuando hablan, por ejemplo, de epistemología. Entonces, no es verdad que sean dogmáticos, y dogmáticos son también, como ya lo dijimos antes, todos aquellos que dicen dogmáticos en un sentido no ridículo, todos aquellos que dicen que hay determinadas evidencias o pruebas para seguir un determinado proceso y por lo tanto tenemos que utilizar este método. Es igual de dogmático el que dice que no, tenemos que utilizar el método de las ciencias naturales que el que dice que no. Cada uno, luego podremos ver cuál de ellos tiene mejores pruebas o mejores argumentos y cuál de ellos le deberíamos hacer caso. Luego, por lo de que si hay más o menos, pues no sé, hay autores ahora que sí, que no sigue mucho lo de... hay distintos paradigmas dentro de la escuela austríaca, podemos decir. Huerta de Soto, por ejemplo, distingue entre 3 tipos de paradigmas. A mí me parece que el más acertado es el paradigma misesiano, en términos metodológicos y epistemológicos, pero luego tiene otros como el hayekiano, lo de la información y lo de centrarse en eso de los órdenes espontáneos, que tienen cosas también muy, muy interesantes, pero sobre todo me parece que lo importante es la idea metodológica desarrollada fundamentalmente por Mises.
Y entonces sí, hay autores que siguen otro tipo de cuestiones, pero yo no sería capaz ahora de decir si más o menos que en el pasado. Yo creo que si puedo decir una cosa, creo que, o sea, incluso dentro de los austríacos ortodoxos, porque creo que los, por ejemplo, austríacos más heterodoxos, pues como Lachmann y Lavoie, que podríamos estar aquí discutiendo si siguen, podemos considerarles todavía austríacos, ¿no? Pero no creo que ese es el tema. El tema es incluso los más ortodoxos, los más, entre comillas, dogmáticos, de los que siguen la línea Menger, von Bawerk, Mises, Rothbard, y pues Salerno, Bloch, Hoppe, Huerta de Soto, Hulsmann. Hulsmann, pues entre ellos tienen muchas diferencias. No en lo esencial, o sea, parten de la misma base, pero tienen varias diferencias en temas concretos. Ya lo he dicho antes, Bloch considera que el dinero es un bien de capital y los demás no. Hoppe piensa que hay una diferencia esencial entre la demanda de dinero y el ahorro y Hulsmann no. Hulsmann cree, por ejemplo, que siendo el dinero un bien presente, cada vez que aumenta la demanda de dinero en un sistema de economía de patrón oro, pues aumenta el tipo de interés. Por tanto, que en el mercado monetario, el mercado del tipo de interés no están, como decía a su tiempo Mises, completamente separados, o por lo menos en términos teóricos separados. Y están... También discrepa, por ejemplo, sobre la utilidad de experimentos mentales o construcciones mentales como las de la economía de giro uniforme. Por ejemplo, sí, toda la cuestión del análisis contrafactual frente a la idea del ceteris paribus y a la idea de salvaguardar la idea del equilibrio general, ¿no? Que tiene este artículo sobre un análisis realista del equilibrio general, y otros autores, por ejemplo, Huerta Soto, cree que la idea misma del equilibrio hay que echarla, ¿no? de la ventana. Entonces, por ejemplo, también a nivel de los datos, si los datos nos ayudan o no. Pienso, por ejemplo, en el debate que bueno, nunca tuvieron realmente, pero sí que hay una diferencia en ese sentido entre Roger Garrison, que cree que la mejor manera para explicar la teoría del ciclo económico y la mejor manera en general para enseñar la macroeconomía del capital sea utilizando los tan famosos triángulos de Hayek, que desarrolló en los años 30 a partir de precios y producción, y otros como Bloch dicen que el triángulo mismo hay que eliminarlo. Tiene una ventaja pedagógica, pero que en cierto sentido tiene muchos problemas. Entonces vemos que es una realidad dinámica donde se van debatiendo nuevas cosas, se van introduciendo nuevos elementos, o por ejemplo todo el debate acerca del cálculo económico, si es una cuestión de precios monetarios, es una cuestión o de precios aritméticos, es una cuestión de conocimiento, si las dos están conectadas, o sea, todos estos temas son a debatir y siguen, incluso los que siguen la línea más ortodoxa, entre ellos difieren de una forma significativa sin pelearse y tal. Y esto creo, y esto, o sea, no quiero hablar más porque ya he hablado demasiado, pero esto quería comparar un segundo con otra escuela de pensamiento, que no es una escuela de pensamiento económico, pero escuela de pensamiento político, si por así decirlo, dentro del liberalismo en sentido amplio, porque no le gustaba para nada esa etiqueta, es el círculo de Rand. Y así sí, ahí sí que podríamos decir que eran unos dogmáticos en sentido negativo. De hecho, no creo que los randianos difieren mucho unos y otros, no que tenga particular problemas con los randianos por sí, pero no, se nota que siguen muchísimo a Rand, casi con una reverencia casi perversa. Tiene Rothbard un artículo interesante que se llama La sociología del culto de Rand, donde explica muy bien que para estar en el grupo tenías no solo que estar de acuerdo con ella en lo político y en lo económico, pero en toda su visión del mundo, del universo, en toda su cosmovisión, todos como dirían los alemanes, su Weltanschauung. Y tenías, por ejemplo, que pensar que Mozart era un comunista, que fumar es racional, que todas las cosas particulares. Y entonces ahí sí que vimos que era un poco un culto. De hecho, Rothbard
le echaron en cierto sentido del círculo porque tenía a su mujer que era cristiana, ¿no? Y Rand, pues como quería que todo fuera racional y tal, pues no podía pensar que podía tener a uno en el grupo que tenía contacto con el mundo así oscuro de la religión. Entonces ahí vemos una diferencia y creo que en esto pues es importante resaltarlo porque a día de hoy yo no creo que los randianos están ahí debatiendo están repitiendo las cuestiones de lo que decía Rand, mientras que los austríacos parten de una base pues que heredan de autores previos, de Menger a Rothbard, pero que sobre esos fundamentos, sobre esas bases, van construyendo cosas nuevas y donde hay, por cierto, debate y es lo que hay que hacer, es debatir y confrontarse con los demás. Y entonces, después de todo esto que habéis dicho, la pregunta que igual algunas de las personas que nos están viendo se hacen es si hay tanto debate, si hay autores de distintas, ¿no? que se ramifican, pues unos que se tiran más hacia Hayek, otros hacia Rothbard, más ortodoxos, más heterodoxos, ¿cuáles son las cosas fundamentales en las que podríamos decir que están de acuerdo los austríacos? En el método, está claro, ¿no? No. O sea, ahí es un tema, o sea, claro, no lo sé, Dani, no sé, hay todo un debate si es Hayek es austríaco o no es austríaco. El individualismo metodológico. Individualismo metodológico, vale. Sí, yo diría individualismo metodológico. Tiene un paper Fritz Maglup sobre esto, sobre los varios temas, puntos en común a la escuela austríaca. Tema es que Fritz Maglup, por cierto, tenía una idea del método así un poco popperiana, un poco, incluso peor, un poco hermenéutica, lo llamaba el pluralismo metodológico, la tolerancia metodológica. Se inspiraba mucho en Schumpeter, que también tiene una visión parecida, de adaptar el método, ¿no? Dependiendo de las circunstancias y del tema y tal, pero a llegar a un punto casi nihilista. A pesar de ser crítico con esa idea de que lo que llamaba él el complejo de inferioridad de las ciencias sociales. Tiene un artículo muy, muy interesante sobre eso. Pero bueno, ahí escribió varios puntos en común, en individualismo, ahora no me acuerdo de forma exacta, pero podríamos decir individualismo metodológico, el subjetivismo, el marginalismo. Yo pondría la praxis o el método praxeológico porque creo que a pesar de que no todos los austríacos piensan en él, pues creo que es la parte fundamental del análisis de Menger y del análisis de Mises y de Rothbard y del primer Hayek, por así decirlo. Después la cuestión de la estructura de producción temporal, de tomar el tiempo de una forma seria y aplicarlo al análisis económico micro y sobre todo macro. La teoría del dinero, del orden espontáneo del dinero. Creo que el orden espontáneo hasta cierto punto es algo compartido, pues más de Hayek que de Mises, pero la idea del surgimiento evolutivo del dinero seguramente viene de Menger y Mises también reconoce su validez. Después, no sé, Dani, igual me he olvidado de algunas si tú te acuerdas, pero básicamente son estos puntos claves que creo que son comunes a todos la subjetividad de los costes, por ejemplo, ¿no? Que los neoclásicos, los de Chicago, Ronald Coase y todos los demás, pues ignoran o por lo menos entienden al principio, después no entienden las implicaciones que pueda tener. Y nada, no sé si Dani tendrá algún punto más que me he olvidado, seguramente. No. Parece muy buen resumen. Sí, yo creo que después muchas cosas pues aún están en debate y unos se tiran hacia un lado, hacia otro y demás. Pero bueno, yo creo que ya llevamos esa horita que nos corresponde por cada episodio, así que lo podemos ir dejando por aquí. Que no es que el tema no dé más de sí, pero bueno, tenemos muchos días y seguro que seguiremos trayéndolo en otras ocasiones, ya que a veces también nos decís que hablemos un poquito más de economía y por supuesto no nos olvidamos de la escuela austríaca, que de ahí venimos todos. Así que nada, esperamos que os haya resultado muy entretenido este tema. Ya nos digáis qué os parece en los comentarios y si queréis eso mismo, que sigamos tratando
estas cosas y daros las gracias como siempre por habernos acompañado un día más. Recordaros que nos ayuda muchísimo vuestra interacción para poder seguir con el contenido, que nos dejéis vuestros comentarios, os suscribáis, le deis a me gusta y compartáis el vídeo. Y nada, sin más nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.